Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy es martes. Ahorita les acabo de hacer un en vivo en Facebook para que lo vean. Les estoy platicando de que se acuerdan que les había dicho que ojalá y que ya no queríamos estar en la empresa en la que estamos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ya hace algunos meses, bueno, más bien saben que yo les he dicho que el padre Chava siempre pues le ha tenido mucha envidia a mi hijo Eduardo Alberto. Entonces, todo esto que nos ha estado sucediendo, y yo le digo al grupo Esmeralda, ustedes ya están enterados de esto, y pues yo sí pediría que el grupo Esmeralda interviniera, porque esto nos lo han hecho infinidad de veces. Eh, el acoso del padre Chava, del padre Julio, del obispado en sí, y el acoso del gobierno. Entonces, ahorita que les estaba haciendo el en vivo, pues yo les explicaba cómo había estado la situación, ¿verdad? Y que hace algunos meses, hagan de cuenta que pues Heriberto empezó a portarse de una manera, o tal vez de la manera en que realmente es, porque empezó a no querer estar pagando bien los sueldos, a, pues a hostigar, a maltratar, y eso es lo que hace el PRI, ¿verdad que sí? Entonces hagan de cuenta que son 6 años en los que pues mi hijo trabajó muy bien todo este tiempo. Yo les hice unas publicaciones cuando Carmen invita a mi hijo a un desfile de Halloween allá en México. Y mi hijo fue al desfile allá a México, y luego al siguiente día, que era Día de Muertos, le presenta a Heriberto. En ese entonces mi hijo estaba trabajando en una oficina que está ahí por el bosque, que le pagaban bien poquito. Después de la oficina iba con el ratero del Santos Coy y le ayudaba ahí a hacer replanos, renders, presupuestos y demás. Presupuesto, todo lo que hace un arquitecto. Entonces, en ese tiempo fue cuando invita a Carmen a mi hijo al desfile ese de Halloween. Y hagan de cuenta que el Día de Muertos le presenta a Heriberto, pues yo creo que porque pues siempre ha estado bien muerto Heriberto. Entonces, hagan de cuenta que pues él empieza a pedir trabajos de planos, renders y unos planos que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, que son nada más así con los, como croquis, pero tienen un nombre específico. Y luego ya después, o sea, mi hijo en ese entonces pues ya tenía 3 trabajos, o sea, el de la oficina, de ahí de por el bosque que le pagaban bien poquito, el de,
con el ratero de Santoscoy, le digo ratero porque hagan de cuenta que desde aquel entonces mi hijo estaba pensando en poner su oficina y luego decía que quería poner su oficina, pero que necesitaba ir comprando pues cositas, ¿verdad? Que iba a necesitar una impresora de renders y luego el ratero del Santoscoy traía una renders, o sea, no compraba, se la rateaba, solapado por el padre Julio y pues no sé por quién más, por el PRI, porque eso es lo que siempre ha hecho ese maldito partido político. Entonces hagan de cuenta pues que mi hijo iba y hacía pues planos, renders, todo eso, todo lo que hace un arquitecto. Entonces pues empieza a hacer trabajos a Heriberto. En ese momento que le presentan a Heriberto, pues le platica a Carmen que pues había quebrado. Y aportaron ellos una cantidad, o sea, Carmen aportó una cantidad y mi hijo aportó una cantidad, que parece ser que mi hijo aportó la mayor cantidad de dinero para poder seguir trabajando, porque en las empresas donde se trabaja así, las empresas contratan el servicio, ya sea de lo que se vaya a arreglar o lo que sea, se hace el servicio y luego después la empresa cada determinado tiempo paga esos servicios, ¿sí? Entonces, nosotros como empresa tenemos que tener un capital para poder pagarle a esos trabajadores para que hagan el trabajo y luego ya después le pagan a la empresa. Entonces, por eso mi hijo aportó dinero y Carmen. Mi hijo empezó muy bien aquí, nada más con su teléfono celular, trabajando muchísimo, porque se la pasaba a veces toda la noche haciendo catálogos para presupuestos, catálogos de precios, eh, porque luego los presupuestos se los pedían muy temprano y así, hagan de cuenta en la tarde empezaba a hacer, o sea, estaba todo el día haciendo los catálogos, presupuestos y todo, y en la mañana querían los presupuestos temprano, y así mucho tiempo. Hasta que mi hijo logra, pues, conformar un equipo de trabajadores, y le empiezan a dar más sucursales. Entonces, requiere contratar un asistente. ¿Y qué creen? Pues el Santoscoy le pide, porque ya no iba a ayudarle allá a la oficina que le rateó a mi hijo, o sea, la oficina que todo lo que tenía ahí, todo eso se lo había rateado a mi hijo. Y hagan de cuenta que pues le pide trabajo a mi hijo. Y luego, como mi hijo pues sí es muy noble, le dice a Heriberto pues que lo entreviste, ¿verdad? Para que sea su asistente. Pues sí, lo entrevistan y pues ya le dan el puesto del asistente de mi hijo. Y hagan de cuenta que de repente no le contestaba el teléfono. Y luego Heriberto le dice, oye, ¿qué onda con este muchacho? Que no sé qué. No, pues quién sabe. Total, pues mi hijo haciéndolo, pues todo lo que él, todo su trabajo y todo, ¿verdad? Y ya hasta después de quién sabe cuánto le contesta y luego le dice
pues que se había ido a Zacatecas. Y como yo les digo, ¿saben de dónde es Zacatecas? El padre Julio y David Soto Saldaña. Y como también les decía, si esos franciscanos dicen que recrean las situaciones que han sucedido, pues son muy mentirosos. Porque cuando mi hijo estaba trabajando con el Duarte, me llevó de vacaciones a Zacatecas. Me dice, ya renté un Airbnb, vamos de vacaciones a Zacatecas. Dije, sí, está bien, mijo. Y fuimos de vacaciones a Zacatecas. Eran sus vacaciones. Y en sus vacaciones estaba friegue y friegue y friegue el Duarte por teléfono. ¿Por qué? Porque no entendía los planos que mi hijo había hecho. Porque ese cabrón no sabe. Y luego, pues mi hijo le contestaba, yo le decía, ay no, mi hijo, son tus vacaciones, no le contestes, son tus vacaciones. Pero pues sí, mi hijo le contestó una que otra vez y le contestó. Entonces no sean mentirosos, porque así son los franciscanos. Entonces, hagan de cuenta que, pues, tomaron la decisión, pues, de correr a Santos Coy. Y corrieron al Santos Coy de la empresa. Entonces vuelven a hacer entrevistas y ya es cuando contratan al asistente que tiene actualmente mi hijo. Después, o sea, ya me había contratado a mí y luego ya contrató a esta... Cuando me contrata a mí y luego que dice que habían contratado a Santos Coy, le dije, bueno, pero pues ya ven. Y luego después contratan al actual este, asistente de mi hijo. Y hagan de cuenta que él aprendió mucho con mi hijo. Batalló un poquito porque no sabía hacer las cosas. Y mi hijo le estuvo enseñando. Y sí batalló un poquito, pero pues sí aprendió. Y es arquitecto. Bueno, no supuestamente, pero pues no sé. La cuestión es de que yo decía, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto? Si esto era lo que yo estaba haciendo y pues a mí se me hace muy fácil hacer eso. Pero bueno, la cuestión es de que por hacerle caso a esas personas, a esos delincuentes, los atrofian el cerebro. Entonces hagan de cuenta que pues sí, él aprendió mucho conmigo, mucho de trabajo y de hacer bien las cosas. Bueno, pues total, todos estos años, pues trabajando muy bien. Y hagan de cuenta que ahora que mi hijo inició la maestría, pues no les digo que mi hijo cuando inauguró su oficina, pues iba en las mañanas y en las tardes trabajaba desde aquí. Pues él se coordinaba muy bien sus tiempos y todo eso, pero Heriberto como que quiso ponerle horarios. Pero la cuestión es de que Heriberto no estaba pagando impuestos en la oficina de México. O sea, por hacerle caso al padre Chava. Y hagan de cuenta que pues le cae Hacienda. Y hagan de cuenta que empieza a hacerse una boruca desde entonces. Pero para ese entonces, pues mi hijo ya había contratado varios personal.
Desgraciadamente, al principio, bueno, no, que hace unos años, un año más o menos, yo creo contrató pues a la Talana, y, y es gente que está, hagan de cuenta como que gente del PRI infiltrada en la empresa. Yo les platiqué que en la posada, no en esta posada, sino en la posada de hace, no de este diciembre, sino del anterior, en la posada la hicimos, pues fuimos a comer a Simaco. Y estábamos ocupando 2 mesas. Y en una mesa, hacia al lado, estaba un político del PRI, que ese estaba de presidente en Torreón cuando nosotros pagamos el predial de local, de, de, de Torreón. Y hagan de cuenta que recién había contratado a esa muchacha. Y yo les comento que fue en la temporada en que yo me pinté el pelo güero. ¿Se acuerdan que me decoloré el pelo y me lo pinté güero? Bueno, esa mañana de la posada yo me pinté el pelo castaño. Porque no quería ir así de güera, porque ya no me gustaba ese color. Y en la mañana me lo pinté de color castaño. Y a la hora de la comida de la reunión ahí en el Simaco, llega la Talana que acababa de llegar del, de la estética del salón de belleza y se había decolorado el pelo y se lo había pintado güero. Entonces, pues ahí va diciendo, ¿verdad? Ahí va diciendo lo que esa gente hace. O sea, no es gente que sea auténtica, no es gente que, ¿cómo les digo? Que se quiere estar aprovechando de lo que hacen los demás. Pues resulta que hasta hace unos meses, cuando se acuerdan que yo le hice un personalizador a mi hijo, bueno, mi hijo ya desde hace varios años ha sido coordinador nacional. ¿Por qué? Porque en esa empresa, bueno, el cliente, ese cliente que es un cliente muy, que tiene sucursales en todo el país, empezó a darle las sucursales de la mayor parte de la República Mexicana, o más bien de toda la República Mexicana. Entonces, mi hijo era el coordinador, o todos estos años, mi hijo ha sido el coordinador nacional. Entonces, hagan de cuenta que ya después de que contrata al asistente, pues como hay más trabajo, pues contrata a a más empleados. Y a la que contrata, bueno, que supe yo que hace un año, en esa posada recién había contratado a esa muchacha. Bueno, y les digo, pues ahí estaba un político del PRI, que es ese partido político el que siempre nos ha estado molestando, hostigando, robando, extorsionando y demás. Entonces hagan de cuenta que yo no les había platicado nada más les había dicho que, pues sí que ya no quisiéramos estar en esa empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Heriberto se empezó a portar muy mal. Y
pues algunos salarios, por ejemplo el mío, que hace 3 meses que no me depositaba mi salario, mi dinero, que realmente era como quien dice una extensión del, del sueldo de mi hijo. ¿Sí? Y luego, pues yo tenía mi tarjeta del, del banco y ahí me depositaba. Y hace como más o menos más de año, dijo Heriberto que ese sueldo se lo iba a depositar a mi hijo, a la cuenta de mi hijo, por, por cuestiones fiscales, por cuestión de impuestos y de quién sabe qué, que no sé qué tanto. Pues bueno, entonces, pues está bien. Ya mi hijo me daba mi sueldo pues, cada quincena. Pero hace 3 meses que no le ha estado depositando mi dinero. Y mi hijo me ha estado dando mi sueldo, pero no se había percatado de eso. Entonces se da cuenta de eso y algunas de las pues de los empleados empiezan a tener problemas pues, con sueldos, ¿verdad? Con sueldos. Y pues diciéndole a Heriberto, ¿verdad? Y que qué onda, que no sé qué. Y luego empieza a pues hacer que vayan en la tarde. Cuando mi hijo iba a empezar bueno, que ya empezó su maestría. Y pues todo eso es envidia, o sea, es pura envidia, puritita envidia. Les digo, todos estos años son 6 años en los que ha trabajado bastante bien mi hijo. Hizo crecer mucho la empresa. Porque, pues por el desempeño del trabajo de mi hijo. Entonces, hagan de cuenta que desde la inauguración de la oficina de mi hijo, eh, por eso les digo, el padre Chava siempre le ha tenido mucha envidia a mi hijo, mucha envidia. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que estando ahí en la inauguración de la oficina de mi hijo, pues estábamos todos bien celebrando y así? Y estaba mi hijo platicando, lógicamente ya era nochecita, ya nos habíamos tomado unos vinitos y una de las muchachas quería captar a mi hijo en video en manera inconveniente para estarlo perjudicando, para perjudicarlo. Que fue cuando yo me puse así en la silla, porque ella había puesto el teléfono así para estar grabando a mi hijo. Que mi hijo estaba platicando y estaba muy alegre, o sea, pues estábamos festejando. Pero pues ya nos habíamos tomado nuestros vinitos, ¿verdad? Y yo me senté así para que no le grabara video y, y a esa muchacha se le cayó el teléfono. Entonces hagan de cuenta que después de eso es porque le hacen caso al padre Chava o porque eran órdenes de Heriberto. La cuestión es de que la muchachita traía un novio y llevó el novio allá a la inauguración de la oficina y del tipo del padre Chava, así chaparro, prieto. Y siempre le ha tenido mucha envidia a mi hijo. Cuando estuvo trabajando en la oficina de allá de que estaba cerca por el bosque,
Y despuésito de que conoció a Heriberto y que le empezó a hacer trabajos de Heriberto, llegó ahí también uno de los compañeros de la universidad, Eric, a pedirle trabajo también ahí. O sea, mi hijo estaba trabajando en esa oficina y luego llega el Eric a ver si había chance de trabajo. Y sí. Entonces, ese es el padre Chava. Porque después de eso, como al mes o menos del mes, fíjense, Eric andaba buscando trabajo. Va con mi hijo y le dice que se dé chance en la oficina. A mi hijo le pagaban bien poquito. Total, si lo contratan, él traía una camioneta al mes. Se compra un carro rojo. Y sin vender la camioneta. ¿Y de dónde sacó el dinero? Digo, si andaba buscando trabajo. Es el padre Chava. Porque despuésito de eso, él ya había empezado a hacerle trabajos a Heriberto. Seguía en la oficina y iba con el Santos Coy. Y luego le dicen ahí a la oficina que ya no vaya. A la oficina que estaba ahí, por el bus. Y es en ese tiempo es cuando me lo lastiman de la columna. Y pues ¿quién creen que me lo lastima? Digo, si estaba allá en Torreón y cerca de donde está esa mujer. Y estuvo un tiempo así sin poderse estar, o sea, sin poder moverse. Entonces, como ya empezamos a empezar a trabajar de lleno en la empresa, pues a partir de ahí ya nada más estaba en esa empresa. Y trabajaba aquí desde casa con su teléfono. Y luego se empieza a meter de metiche el viejo que estaba al lado. Y su teléfono que traía, ese teléfono lo había comprado en Simaco. Y era el de, ya lo había terminado de pagar y todo, era el de que trae imán. Y ustedes saben ahora sé por qué traen imán. O sea, como que el imán permite, o sea, proteger al teléfono de interferencias o cosas así. Ya ven que traía unas, que se pegaban así de hecho ahí lo tengo todavía, que ese me lo dio a mí, que lo mandara a arreglar, porque el viejo de al lado le tiró el teléfono. Le tiró el teléfono así como el foco de la cocina, o como cuando me quebraron el vidrio de mi mesa, o cuando me golpearon con la tarja con una laja de vitromuro, que la laja de vitromuro estaba así, y yo estaba aquí, y cómo se hizo la laja hacia acá, si la laja estaba así. En ese entonces teníamos el barandal, y una puerta del barandal nos la había averiado una persona de esa que llevan los escombros, que recogen los escombros. Recién habían puesto el hidro, me habían hecho la cisterna, y un carrito de esos, un carrito de mulas, averió la puerta del barandal. Entonces lo que hacíamos, porque con el carro anterior
estacionaba el carro aquí en la cochera y sí cabía perfectamente. Entonces ya nada más poníamos el barandal, lo poníamos así, porque les digo, no lo averió esa persona. Y en una tarde que llegó mi hijo, traía el celular en la mano y agarró el barandal, pero el celular, hagan de cuenta, así, ¡zum! O sea, como si se lo hubieran arrebatado y lo hubieran tirado al piso. Pero fue el hombre al lado. ¿Por qué? Pues por quererse meter en las cosas de mí. Entonces, hagan de cuenta que después de eso, ese celular, hagan de cuenta que mi hijo había comprado un celular con más, con más funciones, porque o sea, el celular con más funciones fue el que le tiró el viejo porque el primero que traía era uno gris, y ya necesitaba más capacidad, entonces había comprado el que les digo que traía imán, y a mí me había dado el primero, el gris. Y a mí ese teléfono me lo robaron cuando mi hijo se graduó ahí en la Benavides. Cuando fui a imprimir esas fotos. Al momento que yo imprimí las fotos, ya imprimí las fotos y eso, y luego ya me dieron las fotos y le estaba pagando a la señorita las fotos. Y yo metí mi teléfono en la bolsa, pero yo tenía la costumbre de no cerrar la bolsa. Y se me acercó una mujer, una fardera, hagan de cuenta, una fardera, y me robó el teléfono. Pero ya había imprimido las fotos de graduación de mi hijo. Y luego después, pues él se había comprado ese teléfono y el viejo de al lado fue el que le abrió el teléfono. Y esa gente, por estar de metiche, por estar de rateros, porque hacen eso, ¿verdad, padre Chava? Porque eso lo puede hacer el padre Chava. Entonces, ese padre siempre le ha tenido mucha envidia, mucha envidia. Entonces, desde el momento en que yo me percaté que esa muchachita quería estarle tomando video a mi hijo cuando ya nos habíamos tomado nuestros vinitos, yo dije, o sea, ¿y por qué a escondidas? O sea, ¿por qué no? A ver, te tomo un video o una selfie o lo que sea. ¿Por qué a escondidas? ¿Eran órdenes de Heriberto? ¿O es el padre Chava que siempre nos ha tenido mucha envidia? Entonces hagan de cuenta que después de tiempo, la muchacha esa se va de la empresa. Y es cuando contrata a la talana. Pero me imagino que la talana está, pues es títere de esos clérigos corruptos que se solapan tanto el PRI como los clérigos que están ahí en catedral. Y hagan de cuenta que, pues al parecer la talana ha estado, pues haciendo cosas de brujería para molestarnos, para perjudicar a mí. Y pues ustedes saben que quien hace eso son los sacerdotes, que utilizan a ciertas personas como materia.
porque pues son ellos los que hacen eso. Por eso dicen que personas que trabajan que con San Juan Tadeo, que con la Virgen María, que no sé qué, pues, son brujos. Los brujos los padres que hacen exorcismos, eso es lo que hacen. Entonces se dan de cuenta que pues así ha sido siempre. Yo no sé por qué el padre Chava, ¿por qué envidia tanto a mi hijo? Mi hijo no le ha hecho nada. De verdad es que yo ya estoy harta de esa gente. Entonces, así ha sido siempre. Entonces ya estoy harta de usted, padre Chava. Estoy harta. Que quiera estar perjudicándonos siempre en todo lo que hacemos. Porque en vez de ayudarnos, de hacernos las cosas fáciles, siempre nos hacen las cosas más difíciles. Y el que le hizo caso a usted fue el Heriberto y dejó de pagar impuestos. Y por eso le cayó Hacienda. Y para tener una empresa bien cimentada, bien todo, hay que cumplir con todos los requisitos que son. Entonces, fíjense, mi hijo todavía les digo, es que mi hijo es muy noble. Todavía de haber aportado algo para, pues para que funcionara nuevamente la empresa. A la hora que iba yo a hacer la despensa, porque antes iba a hacer yo la despensa, me decía, eh, haz factura, que te facture lo de la... ¿Por qué? Pues para ayudarle a Liberto con lo de los impuestos, porque dice que, que es mucho lo que hay que pagar de impuestos. Le digo, bueno, pero yo me imagino que desde antes de que le presentaran a Heriberto, o sea, se me hace que esa empresa ya debía mucho a Hacienda. Y tenía que conseguir a gente así como nosotros para según ellos no pagar impuestos. No, les digo. Entonces hagan de cuenta que les decía, ¿verdad? De que les decía a mi hijo cada que iba a la despensa que pues que me dieran factura, que facturara. Y yo sí. Entonces, siempre que iba a la despensa, pues facturaba. Y si facturaba, era nada más por ayudar a Heriberto. No porque Heriberto me pagara la despensa. La despensa la comprábamos del dinero, de nuestro sueldo. No, les digo esa gente, o sea, ay, ay, ay. Entonces yo me imagino que sí, que Heriberto, antes de conocer a mi hijo, él ya había quebrado, pero porque no pagaba impuestos.
porque no hacía bien las cosas. Entonces hagan de cuenta que luego con el cable que se facturara el cable. Y las veces que yo fui, la primera vez me facturaron y luego después me dijeron que no existía la empresa. Y luego después se me hace que le enviaban las facturas electrónicas, no sé si al correo de la empresa o al correo de, de Heribert. Pero lo pagábamos con nuestro dinero. Y después de que en Megacable andaban poniendo que fibra óptica, que no sé qué, el modem estaba aquí en mi recámara. Y les platico que primero llegó un hombre que andaba cambiando la fibra, esa cosa, y pues que nada más iban a tardar poquito y que así, pues está bien. Y luego viene uno parecido al Duarte, y luego viene uno parecido al Leonardo, y un joven así, pues al normal, así alto y normal. Este, que era el primero que vino y dijo que andaban cambiando pues el cableado, que estaban poniendo fibra óptica y que no sé qué. Y le digo, no, pues sí, está bien, joven. Y ya él vino y vio dónde estaba el, el modem. Dijo, sí, ahorita vengo le instaló la fibra óptica. Y no sé qué, allá estaban ahí platicando y luego se acerca uno parecido al Duarte en un vehículo negro y luego me dice, él se lo va a instalar, señora. Y que lo veo y parecido al Duarte, le dije, ¿qué? Le dije, no, ese hombre no entra a mi casa. ¿Por qué, señora? Que no sé qué. Le dije, no, no. ¿Usted me lo iba a instalar? No. Sí, pero él se lo... No, le dije, no, ese hombre no entra a mi casa. Y luego dice, ah, bueno, ahorita vengo y se lo instalo. Y luego se acerca uno parecido al Duarte. Digo, parecido al Leonardo. Y luego me dice, pues le vengo a instalar la fibra. Y le dije, ¿y el muchacho que ahorita viene? Es que me dijo que ahí le viniera adelantando y que no sé qué. Y le dije, bueno. Y luego estaba aquí el modem y luego ya le digo, pues aquí está en mi recámara. Y luego dice, no, pues vamos a ponerlo acá, que para que mejor señal, que quién sabe qué, que no sé qué tanto. Y luego le digo a mi hijo, oye, dicen que el modem lo van a poner acá en la sala. Que para que mejor señal y que no sé qué, que no sé qué. Y luego le dice a mi hijo, no, bueno, pues. Y lo pusieron ahí en la sala. Entonces, como ahí se conecta el teléfono, pues yo tenía acá el teléfono. Eh, pues el teléfono ahí lo tenía en la sala. Y a partir de ahí, cada vez que vamos a pagar el cable, cada vez es más. O sea, cada vez le aumentan algo. Son unos malditos rateros, eso es lo que son. Ay, pero en fin, bueno. Entonces, como esas ratas siempre quieren estarse metiendo porque no sé por qué tengan que ver con el sobrino del padre Rodarte, o no sé. Total de que son unas ratotas. Entonces hagan de cuenta que hace como unos meses empieza
bueno, 3 meses, que empezó a no depositarme mi sueldo, nada más que mi hijo no se había percatado de eso, porque pues mi hijo pues yo creo no estaba revisando bien su estado de cuenta, no sé. Total de que él nada más iba y me traía mi dinero y luego dices que ya estuve viendo bien, estuve revisando bien y hace 3 meses que no te deposita tu sueldo. Y pues bueno, y mi hijo no lo reclamó eso, pero sí estaban algunos de los empleados diciéndole pues de qué había pasado con sus sueldos o no sé qué, traían cosas ahí con los sueldos. Y al parecer no quería pagarle a algunos trabajadores y así. Entonces hagan de cuenta que empieza a decirle que vaya en la tarde cuando mi hijo estaba empezando su maestría. Entonces, pues ya desde hace algunos meses, porque también se empezó a meter mucho el primo, el que les digo, el primo que se llama Eduardo Díaz no sé qué o no sé qué Díaz. Y cuando yo mandé a hacer el personalizador de mi hijo, pues más se encabronaron. Porque hagan de cuenta que yo mandé a hacer el personalizador de mi hijo y yo quería que fuera color plata espejo. Y no me lo quisieron hacer, o sea, me lo hicieron dorado. Yo quería que fuera plata espejo. Pero ¿por qué creen que no querían? Porque Heriberto desde hace años trae ahí debiéndole Hacienda impuestos. Heriberto. Y nos utilizó a mi hijo y a mí para que se le perdonaran esos impuestos como... Ay, no. Entonces hagan de cuenta que pues él empieza pues así a portarse así. Al grado de que le empieza a hablar a mi hijo mal, o sea, muy... Y mi hijo le dijo, no voy a permitir que me estés hablando así. Y una de las ingenieros también le dijo que en una junta que tuvieron hace como una semana, pues que ella ya no iba a hablar con él. No sé qué asunto estaban viendo, creo que de su sueldo, no sé qué. Y, y ella le dijo pues que ella ya no iba a hablar con él. Total de que el lunes envía al licenciado y al primo. Entonces, ese primo, o sea, estaban utilizando a mi hijo o a querer hacer pasar a mi hijo por el tal Eduardo Díaz, que es el primo de Heriberto. Pero mi hijo es licenciado en arquitectura Eduardo Alberto Díaz, Arispe Díaz. Entonces esa gente así es, o sea, es gente muy fraudulenta, muy, ay no, gente muy cochina, la verdad. Entonces como que ya empezaron a hacer realmente como es Heriberto. Y yo creo que se había cansado de estar fingiendo. Y hagan de cuenta que pues ahorita están en eso. El día de ayer, supuestamente el día de ayer ya iban a hacer todo eso para que pues ya a mi hijo le paguen todo lo que le deben y ya separarnos definitivamente de esa empresa. Y pues no sé qué, los abogados le dijeron
lo que iban a hacer y todo. Y, y que hoy iban a, pues a terminar de hacer eso, ¿verdad? Así es que ahorita ya andan. Pero yo le pregunté a mi hijo por qué el lunes que llegó el licenciado y el primo de Heriberto, pues se trajeron todas las cosas que mi hijo, pues todas las cosas de mi hijo, ¿verdad? Y se acuerdan que yo le había comprado una mesa. Cuando compré mi cabecera, le aparté una mesa también a mí. Yo ya casi estaba acabando de pagar la mesa. Y me dice mi hijo que decía Heriberto que cuánto me faltaba. Ya me faltaba bien poquito. Serían unos 500 o 600 pesos, fíjese, desde lo que me costó la mesa. Y luego dijo que lo iba a depositar. Y luego, pues le dije, no, pues está bien. Entonces, yo tenía ya todos los recibos. Y luego, pues la facturé. Esa mesa, pues yo se la regalaba a mi hijo, ¿verdad? Y le compré también el vidrio. Y luego dice que se agarró el vidrio de la mesa, pero la mesa no la quiso sacar, pues porque estaba facturada. Y porque Heriberto puede decir que luego nos la robaron. Le digo, ay, mijo, pero ¿cuánto nos lo han robado? ¿Cuánto nos han robado nosotros? El Leonardo nos robó un espejo grandotote, cuatro muebles, rackets, ay, un chorro de cosas que nos robó. Y nosotros nunca le reclamamos nada. O sea, ¿por qué tenemos que estar aguantándonos a que nos estén a robe y robe? Aquí no, una escalerita blanca que tenían, nos la robaron. El Fabián nos roba los cojines, extensiones, o sea, nos han robado un chorro de cosas. ¿Por qué tenemos que estar aguantando a mi hijo y yo a esa gente? ¿Por qué tenemos que estar aguantando ay, no, tanta envidia? De veras, o sea, me dice mi hijo, luego te compro otra mesa. Digo, no, pues nada más ahí dile a la abogada, ¿verdad? Que sí está facturada esa mesa, pero que yo la pagué, la mayor parte la pagué yo. Le digo, pues si Heriberto lo sabe, no creo que vaya a decir, pues quién sabe, a lo mejor no, todo este tiempo ha estado fingiendo. Ya ven que los chilangos también locos. Entonces, me dice mi hijo, luego te compro otra. Le digo, pues sí, me dijo, pero es que esa mesa yo te la regalé a ti. Me dice, ah, bueno. Así es que fíjense, ahorita al ratito que venga mi hijo a ver cómo, ya que le paguen todo lo que le deben. Este, pero sí, el padre Chava sí nos ha querido ligar con gente, o sea, con gente delincuente como el Duarte y como Heriberto, porque ellos no pueden hacer nada bueno ni nada bien. Necesitan a gente como nosotros para que puedan hacer algo bueno. Y pues ya ven lo que hizo el Duarte, el quererse adjudicar, no nada más el quererse adjudicar el trabajo de mi hijo, sino robarle también, quererle robar. Y ahora, o sea, todo lo que mi hijo logró empezó con un teléfono aquí, en su casa, y le dio trabajo. ¿Cuántas personas les proporcionó trabajo? Que yo me acuerdo eran, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, y yo seis, de las cuales una es la muchachita que le quería tomar un video así
cuando ya nos habíamos tomado los vinitos y que se fue de la empresa. Y 7 personas, porque había una persona más, pero creo que también esa persona ya no está. Eran 5, 1, 2, 3, 4 y yo. Ajá, sí, 5. Sí, o sea, el asistente, el ingeniero y 1, 2, 3 arquitectos. Entonces, 5, o sea, 6 personas. Y, y, y si no hubiera sido por el trabajo de mi hijo, por el esfuerzo de mi hijo, él no hubiera abierto o rentado una oficina, porque recién le presentaron a Heriberto. Él le dijo que si todo iba bien, en 3 meses le ponía una oficina. ¿Y saben cuándo le puso la oficina? Nunca. Hasta hace 2 años que mi hijo inauguró su oficina, porque ya tenía bastante personal, porque ya había bastante trabajo y porque ya, pues, o sea, se requería personal para todo el trabajo que estaban teniendo. Entonces, este, ya dejen de estarnos ligando con esas gentes, padre Chava, porque son delincuentes que no han podido hacer bien las cosas, por eso no pueden hacer algo bueno, y nos utilizan a nosotros, personas como mi hijo y como yo, para que esas personas puedan hacer algo bueno. Así es que ya dejen de estarnos utilizando, malditos delincuentes. Eso es lo que son, unos delincuentes. Y son los que solapan al PRI. O ahí se solapan unos y otros. Entonces, pues así las cosas. Parece que está. Escuché el teléfono. Bueno, voy a finalizar este video. Y pues, gente bonita, les platico porque yo sé que toda esa gente, como el padre Chava, el padre Julio, el padre Rodarte, pues siempre nos han querido estar utilizando a mi hijo y a mí. Y estamos tratando mal. El PRI, ya ven lo que hizo el PRI, haciéndole creer a la gente que yo recibía dinero de ese partido político y no es verdad. Porque el dinero que me traía el asistente de mi hijo Arnulfo, de mi hijo, mira, de mi hermano Arnulfo, hoy era la renta de la casa de Torreón. Y mi hijo es el licenciado en arquitectura Eduardo Alberto Arispe Díaz. Mi hermano se llama Arnulfo, pero con mi hermano yo no tengo, o más bien, ay, sí tengo, porque esa gente cuando dice no tengo, es que no, o sea, ellos hablan de dinero, pero sí tengo. Mi hermano Arnulfo, pues él también nos ha utilizado mucho, o sea, todos mis hermanos me han utilizado, pero yo hace mucho que no hablo con ellos. Que la relación ha estado, ¿cómo les diré? Desde que mi mamá no está, yo por la razón que iba a casa de mi mamá, era por mi mamá. Ya cuando no está mi mamá, pues a qué voy.
Mis hermanos nunca han sido, uy, ay, de que, ay, como nos queremos, la verdad. Y a pesar de que todos mis hermanos me utilizaron, ninguno me ha mantenido, ninguno. El único que me ha mantenido, fíjense, el único hombre que me ha mantenido de verdad, como se mantiene a una mujer, ha sido mi hijo Eduardo Alberto. Porque ninguno de mis ex, ni siquiera al papá de mi hijo le tuve que pedir una pensión alimenticia. Porque a él no le importaba si comíamos o no. Ninguno de mis hermanos, ninguno de mis ex me ha mantenido como mi hijo Eduardo Alberto. Él es el único que en verdad me ha mantenido como se mantiene una mujer, que no le, que que no me falte nada. Fíjense. O sea, mi hijo desde la prepa ha estado trabajando y estudiando. Llegó hasta tener hasta 3 trabajos. Para que un clérigo corrupto, que a lo mejor mi vocación de sacerdote ni siquiera eso tiene, me lo esté envidiando y me lo esté perjudicando. Y ese partido corrupto, esas personas, porque saben que quien mató a Carlos Martín Borges pues fue el PRI. Ustedes lo saben. Y quien mató a Luis Alfonso Gutiérrez Carmona fue el PRI. Ustedes lo saben. Y esos clérigos corruptos y políticos corruptos siguen queriéndose aprovechar de nosotros. Entonces, si se queda en esa oficina el primo de Heriberto que se llama Eduardo Díaz, ese no es mi hijo. Porque estoy bien segura de que han estado haciendo fraudes y han estado utilizando a mi hijo para hacer fraudes. Y el tal Eduardo Díaz empezaba, bueno, porque yo no lo había escuchado en todos estos 6 años, hasta hace algunos años. Y, y las órdenes que daba mi hijo las contradecía él y se hacía un caos. Pues sí, fíjense. Pues, ¿qué creen? Me acaba de hablar mi hijo
que porque el número de chip, o sea, el número de teléfono de mi hijo era número de México, pero nada más el número. Y dice, ahorita voy a comprar un chip para darte el nuevo número de teléfono. Verán qué mendigo, qué cabrón. Fíjense que eso es lo que hacen esos sacerdotes. Y padre Gomita, pues yo le quiero decir, padre Juan José de Jesús, algo así, ¿verdad? De que usted sabe realmente cuál es, cómo es Heriberto. Y sabe todo lo que ha estado haciendo. Y sabe perfectamente que ha estado haciendo mal. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama ese padre de... ¿Cómo se llama? Que le decían el padre Gomitas. Porque cuando andaba ahí, que supuestamente ahí en TV Azteca que andaba ahí, así le decía mi sueño, el padre Gomitas. Pues yo le quiero decir, padre, que usted sabe realmente que Heriberto está haciendo mal. Y le voy a pedir por favor que no lo solape. ¿Se acuerdan que mi hijo me compró el brincolín y él empezó a abrir una cuenta en Amazon para vender algunas cosas? ¿Por qué creen ustedes que no se nos ha vendido nada? Porque Heriberto nos ha querido tener como, vaya, como si le perteneciéramos, y está loco. Padre Aguilar Valdés, mira, se apellida como mi abuelito Arnulfo. Y mi abuelito Arnulfo era del Estado de México. Así se apellidaba mi abuelito Valdés. Válgame, capaz de que hasta somos parientes. Porque una de las hermanas de mi abuelita Sarita era, pues era una monja. Y, y mis abuelitos eran primos. Mi abuelito Sarita y mi abuelito Arnulfo eran primos. Padre es Aguilar Valdés y mi abuelito era
Arnulfo Valdés, Arnulfo Cepeda Valdés. A ver, espérame. Mi abuelita Sara Cepeda de Díaz. Sara Cepeda de Díaz. Y mi abuelito Arnulfo. Ay, espérame. Cepeda de Díaz. Arnulfo Díaz Valdés. Mi abuelito se llamaba Arnulfo Díaz Valdés. Y les digo, ellos eran primos, tenemos una prima, la hermana de mi abuelita Sarita era monja, y él se apellida Valdés, y eran de allá del Estado de México, capaz de que hasta, ¿qué será mío? ¿Yo abuelo? ¿Será? ¿Quién sabe? Bueno, pues le quiero pedir por favor que no solape a Heriberto. Usted sabe que está haciendo mal, que ha hecho mal las cosas. Así es que por favor no lo solape. Como que ya estuvo bueno, ¿no? De aprovecharse tanto o de quererse estar, pues sí, aprovechando de mi hijo. Como le digo, la esclavitud hace muchos años que se abolió y nosotros no le pertenecemos a Heriberto. A pesar de que mi hijo sí trabajó mucho, pero trabajó mucho para poder hacer crecer la empresa, y que creció con mi hijo, creció mucho. Entonces, no me lo voy a no solape a Heriberto, ni tampoco a mi hermano Chava, porque mi hermano Chava está allá en México. Entonces, no me vaya a solapar ni a Chava ni a Heriberto, porque nos han hecho daño, ya estuvo bueno. Yo ya no voy a dejar que nos sigan utilizando así, porque así nos ha utilizado ese padre, el padre Chava. Primero con el Heriberto, con el Duarte, y el sobrino del padre Rodarte, y luego con el Heriberto. No. La esclavitud se abolió hace muchos años y nosotros no les pertenecemos, ni somos esclavos de nadie. Así es que por favor, padre Aguilar Valdés, José Aguilar Valdés, si le pido, de verdad le suplico que no solape a Heriberto. Usted sabe que ha estado haciendo mal y que nos ha estado haciendo daño. Por favor. Bueno, pues que estén bien. Hasta luego. Y por favor, Padre de Jesús, haga que Heriberto le pague todo lo que le debe a mí. Todo, cuando me refiero a todo, es todo. Por favor. Gracias. Denle like a mis videos, compartan mis videos y suscríbanse a mi canal.